Damos paso a Aintzane Zenarro, la directora del Instituto Gogora, Instituto de la Memoria, Convivencia y los Derechos Humanos. Eskerrik asko Unai, egun on guztioi eta ongi etorriak jardunaldi mintegi honetara. Nik uste dut hemen aurretik hitz egin dutenak esan duten bezala beti da egokia esparru hauetan elkarrekin hitz egiteko aukerak ematea. Hori da besteak beste gure erakundearen egitekoa, memoriaren gainean eztabaidaguneak sortzea, eta zentzu horretan eskertu nahi diat ezer baino lehen antolatzaileei, bereziki buru belarri ibili direnen kongresu hau antolatzen, bai Xabier Irujo, Unai Belaustegi eta udaletxetik eta gogoratik lanean aritu diren guztiei. Eta noski eskerrak, olako egun batean, euritsu eta triste honetan, Gernikara hurbildu zareten guztioi gurekin gogoeta hauek partekatzeko. Niri dagokidanean, gaurko saioan saiatuko naiz aurkezten momentu honetan legebiltzarrean aurkeztuta, gobernuak aurkeztuta, eta momentu honetan legebiltzarrean eztabaidagai den Memoria Demokratikoko lege proiektuaren funtsa zein den. Trataré, por tanto, de exponer en los pocos minutos que tenemos el sentido y las bases, lo más importante, el objetivo principal que impulsa el proyecto de ley de recuperación de la memoria democrática e histórica de Euskadi, que en estos momentos se encuentra en trámite parlamentario, en proceso de recogida de enmiendas en el Parlamento Vasco. Una ley que ya inició su andadura en la legislatura pasada y que esperemos, y creo que no es aventurado decir, que para finales de este año pueda estar aprobado en el Parlamento Vasco. Por tanto, trataré de hacer una exposición resumida, pero luego sí que me gustaría que podamos tener un diálogo sobre ella y las dudas que pueda haber por parte de vosotros, podamos intentar aclararlos. Bueno, antes de empezar, todo el mundo, yo creo que todos los que estamos aquí somos conocedores de las políticas, o la mayoría al menos, de las políticas públicas que se han ido desarrollando en Euskadi, y lo que hay que decir es que esta ley no parte de cero, evidentemente. Partimos de una situación que siempre será mejorable, pero que en Euskadi creo que todos tenemos un acuerdo a la hora de decir que en los últimos 20 años se han desarrollado políticas públicas de la recuperación de la memoria democrática, también, sobre todo, también desde las propias asociaciones, algunas de ellas hoy aquí presentes, y por tanto no parte de cero esta ley. Sí que desde la propia transición, los años 80, hubo una serie de normas que, aunque sea de manera parcial, parcelada, trataron de resarcir, dignificar a unos colectivos que fueron víctimas sobre todo del franquismo. Pero es a partir de los años, hace 20 años, a partir del año 2000-2001, cuando hay un auge de asociaciones de memoria histórica que dan este impulso que hoy todavía persiste en Euskadi, ¿no? También en Cataluña ha habido un periodo largo de actuaciones públicas de recuperación, pero en la mayor parte del resto del Estado esto ha sido intermitente, ya lo sabéis, dependiendo de los gobiernos tanto autonómicos como estatales que había en ese momento. Aquí en Euskadi, felizmente, podemos decir que desde el año 2003 que se suscribe ese convenio con Aranzadi para la búsqueda y recuperación de los restos de personas desaparecidas en la guerra, ha habido una política continuada desde las instituciones en busca, en la recuperación de esta memoria democrática, y en ese sentido ha habido más avances, ¿no?
Y además de eso, hay otro hito que marca también las políticas públicas de memoria en Euskadi desde la perspectiva institucional, y es la propia creación del instituto. En 2014, en noviembre, se aprueba la Ley de Creación del Instituto de la Memoria con el objetivo de que mirásemos hacia nuestro propio pasado para generar una reflexión crítica. En ese caso, la Ley de Creación de Gogora no habla solo de la recuperación de la memoria más, pues más histórica, podríamos decir, sino la memoria más reciente también. Se trataba de tratar de buscar consensos mínimos en esa mirada retrospectiva que tenemos que hacer a nuestro propio pasado traumático del siglo XX, en aras a establecer un consenso básico para el presente y el futuro. Por tanto, la memoria como instrumento para construir convivencia, siempre con esa perspectiva de presente y futuro. No solo se trata, por tanto, de rescatar la memoria como porque se lo debemos a las víctimas, que es también importante, sino también para reforzar la cultura de la democracia, la cultura de los derechos humanos, rescatar la memoria democrática de aquellos valores que incluso en las peores situaciones personas y colectivos defendieron lo mismo que nosotros defendemos hoy. Por tanto, rescatar esa memoria democrática para reforzar la cultura democrática del presente y el futuro. Ese es el objetivo ya que se establece en la Ley de Creación del Instituto de la Memoria Gogora, y en ese sentido pues, ya se han desarrollado muchas políticas encaminadas a ese objetivo de, por una parte, esclarecer la verdad. Se han impulsado cantidad de investigaciones que no voy a entrar a detallar, pero que intentamos clarificar la verdad y sacar a la luz la verdad que demasiados años ha estado bajo tierra. Muchas cosas, por ejemplo, el hecho de que no hubiera un censo oficial o institucional de personas que fallecieron en la guerra civil, pues hemos intentado que esto no se, que tuviera una solución, y que a día de hoy podemos decir que por lo menos un censo inacabado, sí, pero tenemos un censo impulsado desde las propias instituciones en este sentido, y ahora estamos trabajando también pues, en la investigación de los presos. O sea, hay mucho por investigar, pero ya se está haciendo esa labor. Y luego se ha hecho también mucha labor en el reconocimiento y la dignificación de las víctimas y la divulgación, que yo creo que es el punto fuerte también de esta ley de memoria que os estamos presentando en este momento. Ya se venía, por tanto, de políticas anteriores antes de la creación de Gogora. La creación de Gogora es un hito en ese camino, y ahora, pues en estos momentos estamos ante otro hito que lo que va a dar es sentido de unidad a las políticas públicas de memoria, de recuperación de memoria, y también pues el rango de ley con la cobertura que eso supone de no retroceso en estas políticas. Establecer por ley que hay una serie de cosas que tenemos que hacer, pues siempre es una seguridad jurídica más allá de, de lo que ya planteaba la propia creación de la ley de memoria, o la propia creación, la ley de creación de Gogora. Y en ese sentido, hubo una solicitud, primero por parte de algunas asociaciones y también por parte de algunos grupos parlamentarios que reclamaban esta ley de memoria de Euskadi, como ya venía habiendo cada vez más a partir de los gobiernos de cambio del 2015 a nivel estatal, y por tanto pues, se ha impulsado esta ley, que, como digo, muchas de las cosas que recoge esta ley ya se venían haciendo. Pero le va a dar rango de ley, y eso tiene, siempre es mejor que esté protegido por una ley. También quiero decir que una ley por sí sola no hace políticas de memoria. O sea, también conocemos eso, ¿no? O sea, la realidad de que exista una ley, pero si luego no hay financiación, no hay estructura, no hay un equipo de trabajo, pues tampoco avanzamos nada, ¿no? Por tanto, yo creo que tan importante como la ley, o más, es que exista, como existe, una institución creada ad hoc para ese objetivo,
un equipo en este momento de 12 personas que trabaja en el instituto, 3 de ellos técnicos de memoria histórica, algunos de ellos aquí presentes hoy. Un equipo, además, lo voy a decir, o sea, muy motivado y muy implicado en la tarea, y esto pues, hace que las cosas fluyan y que se esté trabajando intensamente. Y luego, muy importante, financiación. En este momento, este año, tenemos un presupuesto de 4.800.000 euros. Por tanto, quiero decir, hay una voluntad política por detrás, hay un gobierno que hace una apuesta decidida por la recuperación de la memoria democrática de Euskadi. Esto se ve también, no tanto, también en la ley, pero sobre todo cuando hay un equipo, una institución y financiación suficiente. Y esto, lo tenemos que decir en Euskadi, es una realidad. Y es porque hay un gobierno comprometido con la recuperación de la memoria democrática. Dicho esto, si tuviera que resumir o destacar lo más importante desde mi punto de vista de lo que plantea como novedoso esta ley, por una parte hemos hablado del derecho a la verdad. Se institucionaliza el derecho a la verdad. O sea, en el articulado se establece la obligación a las instituciones y a las distintas sensibilidades políticas a llegar a un acuerdo que institucionalice la verdad de la memoria histórica. Algo así vivimos ayer cuando el gobierno español condenó por primera vez el bombardeo de Guernica. O sea, la condena del bombardeo de Guernica o otros bombardeos, bueno, pues por supuesto ha sido a nivel social, a nivel del gobierno vasco, a nivel de instituciones, pero faltaba esta institucionalización de la condena de Guernica por parte del gobierno central. Pues algo así plantea también esta ley. Institucionalicemos la verdad democrática de lo que fue el golpe de Estado y 40 años de dictadura. Y hagámoslo además llegando a un acuerdo plural. Intentemos hacerlo por consenso, porque lo que supuso el golpe de Estado fue la fractura de un orden democrático. Y somos herederos de aquel orden democrático. Y por tanto, desde la democracia de hoy tenemos que rescatar la memoria de ese orden democrático, la memoria de esos valores democráticos que fueron rotos. Y también, por supuesto, la memoria de aquellas personas que incluso lo dieron todo por defender ese orden democrático. Se plantea la institucionalización de la verdad de la memoria histórica. Y para mí esto es muy importante. Insta a Gogora a tratar de llegar a un acuerdo plural en relación a esto. Y ahí me quiero parar un poco en lo de plural. Nos parece muy importante trabajar la memoria democrática con lo que supone esta palabra, es decir, asumiendo que hay una mirada plural en relación a nuestro pasado. La memoria democrática supone un debate permanente en relación a los hechos ocurridos. Ahora bien, con unos límites. Ni se puede asumir la negación de los hechos, ni tampoco se puede permitir que ninguna memoria justifique ninguna vulneración de derechos fundamentales de otros colectivos. Por tanto, la memoria plural sí, la memoria democrática es siempre plural, sí, pero tiene límites democráticos. Y ahora, cuando estamos hablando de institucionalizar la verdad de la memoria democrática, de memoria histórica, estamos hablando de tratar de buscar un consenso entre todas las sensibilidades democráticas presentes en los parlamentos, en este Parlamento, para decir que aquello es lo que fue, ¿no? Y para sacar a la luz toda esta verdad y decirle a las víctimas, como les dijimos en Derio en el acto de homenaje a los fusilados, que estaban en la parte buena de la historia, que tenían razón, que su razón era la razón democrática. Esto se lo debemos a las víctimas, pero también es importante como sociedad rescatar esa memoria democrática para reforzar la cultura de la democracia hoy. Y esto lo establece la ley. Establece que esto hay que hacerlo. Y a mí me parece una cosa importante.
Y luego también me parece importante que nos centremos y pongamos todo nuestro empeño en aquello que podemos hacer. Y sobre todo estoy hablando de la divulgación de esta verdad. Hay que rescatar la verdad, hay que tratar de investigar todo lo que no se ha investigado, hay que abrir los archivos, también hay articulado en ese sentido. Estamos en este momento, por ejemplo, haciendo un convenio con el Archivo de Salamanca para que podamos recuperar todo lo que, bueno, pues no hemos tenido acceso, y seguro que si aquí en la sala hay historiadores, habrá 1001 quejas de las dificultades que nos encontramos a la hora de acceder a archivos. Hay que trabajar todo eso, pero hay que rescatar esa verdad para divulgarla, para que la construcción de la memoria democrática sea participada, social, sí, que sea plural, pero que también sea participada, que todos y todas podamos participar en ese diálogo para conformar esa memoria democrática. Y desde Gogora hemos puesto siempre mucho empeño en esto. Todas las actuaciones de divulgación, tanto exposiciones como conferencias, intentamos que haya mucha participación por parte de la ciudadanía, de los centros educativos. O sea, intentar que realmente sirvamos al objetivo por lo que hemos sido creados, divulgar la memoria democrática. Por supuesto, para eso hay que primero rescatarla, pero que no sea rescatar la memoria democrática para que luego esté ahí en el centro documental de Gogora, en el archivo. No, hay que divulgar esta memoria democrática. Y cuando hablo de divulgación no hablo solo de las nuevas generaciones, como se dice muchas veces, ¿no? Los centros educativos, claro que sí, en los centros educativos hay que abordar estas cuestiones. Lo estamos incorporando a los currículums y la propia ley establece también por ley la obligación de generar contenidos, con rigor histórico obviamente, que hagan conocedores de la historia más reciente de nuestro país a las nuevas generaciones. Pero yo haría otra pregunta, ¿no? Las nuevas generaciones y nosotros. ¿Cuánto conocemos la historia? Nosotros, quiero decir, yo tengo 51 años ahora, tampoco nos contaron en los centros educativos, pero tampoco en ningún otro ámbito, ¿no? Tenemos que generar espacios de debate, tenemos que generar exposiciones y, no sé, centros donde todo esto se pueda conocer. Y aquí lanzo una pregunta que yo más de una vez me he hecho a mí misma, ¿no? ¿Por qué en España no hay un centro memorial de la dictadura? En Portugal hubo una dictadura y un centro memorial. Y ya no digo nada si vamos a Europa. De la dictadura, no estoy hablando de la guerra. No hay un centro memorial de la dictadura. Esto creo que nos tiene que hacer reflexionar. Y nosotros en este momento, y la ley lo establece, creo que es una de las tareas más importantes que nos queda por hacer. Estamos en este momento, bueno, acabando el proyecto del espacio expositivo que se va a albergar en la sede de Gogora. Ese espacio expositivo tiene un espacio limitado, pero va a abordar todo lo que fue la historia del siglo XX, desde del alzamiento fascista hasta, bueno, por supuesto, la guerra, la dictadura y otras violencias que hemos padecido en este país. El terrorismo de ETA, el terrorismo de otros grupos terroristas de extrema derecha, el GAL, también la violencia policial ilícita y legítima. Pero es importante que hagamos también esa pregunta, ¿no? Aquí, en este mismo municipio, tenemos un museo del bombardeo de Guernica, en el que, bueno, también la ley aboga por su renovación para que pueda ser el museo de la guerra civil en Euskadi, que se pueda contar no solo el bombardeo de Guernica, sino todo lo que supuso la vulneración desde la perspectiva de los derechos humanos, lo que supuso la guerra civil en Euskadi. Pero además de esto, realmente creemos que es necesario también en Euskadi un centro memorial en el que uno pueda ver lo que supuso el franquismo, desde esa perspectiva de los derechos humanos, desde las víctimas. ¿Qué supuso el franquismo en Euskadi? Y, por supuesto, en España. No voy a decir que no hay centros a lo largo de España. Hay muchos museos,
Bueno, pues Museo del Exilio, en Cataluña más. Pero museo o centro que cuente la dictadura como tal, que yo sepa, si hay algo así, me corregís, no existe. Y eso es síntoma de que efectivamente no se está divulgando con suficiencia la memoria democrática en este Estado. Y en Euskadi pues estamos poniendo también las bases para que esto sea una realidad. Lo hubiéramos hecho sin que la ley contemplase este asunto. Lo estábamos haciendo ya. Pero ahora esta ley obliga también a que esto sea una realidad. Y me parece a mí que es lo que tenemos que hacer como institución. Es nuestro mayor deber divulgar esta verdad de la memoria histórica, que no solo en las nuevas generaciones, también entre nosotros, generar reflexión y, bueno, pues de ahí reforzar nuestra cultura para la no repetición. Estos son los elementos que yo más destacaría en esta ley. Aparte de eso, por supuesto, está todo lo que se regula, todo el ámbito de las exhumaciones, que ya en Euskadi pues había un protocolo que se seguía y que básicamente se vuelca ese protocolo a esta ley. Se crea el banco de ADN por ley, que ya existía, pero aquí ya le da seguridad jurídica. Se establece también pues que el Valle de los Caídos, ya sabéis cómo está este tema, sigue siendo recurrido, pero por ley se establece también que Gogora tiene que ayudar a todos los familiares que quieren recuperar a los restos de sus familiares del Valle de los Caídos, que le tenemos que colaborar en ello, siendo conscientes de que no somos los competentes. Y también establece un registro de asociaciones, establece que por ley tenemos que generar un espacio de diálogo con las asociaciones, aunque creemos que también lo estamos haciendo, pero el hecho de que lo regule, pues yo creo que también es positivo, y también la recuperación de los documentos de memoria histórica. Pero, insisto, muchas de las cosas que ya vienen en la ley ya las veníamos haciendo. Esto le va a dotar de esa obligación, el marco, la norma de ley establece, y por tanto es positivo. Y ahora lo que esperamos es que la ley salga con el máximo consenso posible del Parlamento Vasco. La memoria no puede ser un arma arrojadiza que nos echemos unos a otros. La memoria democrática, lo he dicho antes, genera y es necesaria que tenga un debate, sí. No nos vamos a poner de acuerdo en todo, pero en algunos mínimos éticos tenemos que estar de acuerdo. Tenemos el deber de ponernos de acuerdo en que la violencia nunca estuvo justificada, en que la violencia no puede ser negada, que no puede haber hechos históricos negados ni excluidos de la memoria democrática, y que tampoco la recuperación de la memoria puede servir para justificar otras violencias que han venido con posterioridad. Hasta ahí tenemos que ponernos de acuerdo. Ese va a ser el empeño del Gobierno, tanto en relación a esta ley como en relación a todas las políticas de memoria que venimos desarrollando. Que creo que en nuestra breve andadura no siempre, pero hemos conseguido bastantes consensos en esta materia en Euskadi, y yo creo que en ese sentido tenemos bases suficientes para ser optimistas. Pero, mañana creo que hay un debate en el que participarán las distintas sensibilidades representadas en el Parlamento, y seguramente cada uno hará sus aportaciones. Eso es lo lógico y lo normal en democracia. Pero más allá de eso, creo que en los mínimos éticos tenemos un deber ético de ponernos de acuerdo. Y yo espero que sea así, trabajaremos para que esto sea así, intentaremos incorporar las distintas enmiendas que entren dentro de ese ámbito de recuperación de la memoria democrática y de refuerzo de los derechos humanos. A partir de ahí ya se verá. No he hablado, pero también establece, digo, porque también estáis personas representantes de otras comunidades autónomas, establece la necesidad de más coordinación entre
en las distintas instituciones que trabajamos en la recuperación de la memoria democrática a nivel estatal, tanto autonómica como estatal. En estos momentos, por lo menos, tenemos una referencia a nivel estatal que no hemos tenido durante muchos años. Y yo tengo bastante confianza en el equipo que, por ejemplo, está tratando de resignificar el Valle de los Caídos. Puede ser ese centro que decía que faltaba o no, puede ser uno de ellos. Pero si se consigue resignificar el Valle de los Caídos desde la perspectiva democrática, puede ser un avance importante también a nivel estatal. Conocemos a las personas que están ahí, Paco Fernández, Paco Echeverría, que conocemos su trayectoria hasta este momento en la parte más de la sociedad civil y creemos que pueden hacer una buena labor y, por tanto, bienvenido y que esperemos que tengamos esa referencia de memoria democrática también a nivel estatal y no solo a nivel autonómico como hemos estado durante muchos años en el pasado. Por mi parte, esto es un poco lo que os quería contar sobre la ley, que bueno, no he querido entrar en cada articulado, supongo que alguno de vosotros incluso lo habréis leído, pero si tenéis alguna duda en relación a lo que he contado o lo que no he contado, pues ahora os tocaría a vosotros. Eskerrik asko.